El programa, Ok. la idea es, pues, tenemos a cada uno de los productores o de lo que representa la producción en Venezuela de chocolate, de vinos, de rones. Entonces, María Fernanda está de primera, pero como tiene problemas para conectarse, si quieres vamos a comenzar. Comenzamos primero Con Guillermo. con Guillermo, que es sí, Guillermo Vargas, que es que nos va a hablar acerca del efecto en el campo en la producción y distribución de vinos en Venezuela. Guillermo Vargas, para los que están acá, pues es nuestro enólogo venezolano que trabajó durante muchísimo tiempo en Bodegas Pomar, hoy en día asesor. Nosotros seguimos teniendo el lujo de poder, de que nos reciba cada vez que vamos para allá, para Bodegas Pomar. Y, y nada, pues para nosotros es un orgullo que él esté acá, porque es uno de los pioneros en Venezuela con el tema del vino en la producción. Guillermo, ¿estás por allí? Vamos a comenzar contigo, Guillermo. Ajá. Mientras todos están en silencio para que él pueda estar en la pantalla hablando. Le das play. Para nosotros es un honor que estés acá en esta sala, que podamos escuchar tus expectativas con respecto al tema. Bueno, gracias, gracias. En primer lugar, agradecido de Leo y de ti, Dayana, por esta invitación. Es un honor para mí estar con este grupo tan versado de los temas y con grandes amigos y grandes relacionados con el vino, como la señora Marisabel, que bueno, que de mucho cariño de unos cuantos tiempos. A ver, en el caso de nuestro, del área de vino, hay muchísimas cosas, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Está ocurriendo en el mundo en general y en Venezuela. Hay un incremento del consumo, ¿no? Y ese incremento del consumo de vino obedece, por supuesto, a que la gente está encerrada, bueno, y tiene más posibilidades de interactuar con su familia, de tomarse su vino con sus comidas, con cosas que en otros momentos solamente lo hacían, qué sé yo, los fines de semana, ese tipo de cosas. Ahora ha sido un poco más formal. Y en eso, pues las empresas como Bodegas Pomar y otras empresas, me imagino, pues Bodegas Pomar ha iniciado una atención al cliente muy directa con el delivery y con el mercado libre, ¿no? Y eso ha sido muy interesante y hemos tomado pues muchos ejemplos de España, de Francia, que lo están haciendo y ha sido pues algo muy bueno para suplir al consumidor que está necesitando pues ese servicio. Pero luego, cambiando un poquito el tema, los problemas se han hecho más graves. Los problemas son, como comentábamos esta mañana, son los mismos. En este caso, Empresas Polar y Bodegas Pomar, en forma continua, pues han seguido siempre un protocolo de higiene y de seguridad muy estricto, que en este momento, con el tema del coronavirus, pues se ha hecho más estricto aún. Entonces, se cumple un protocolo muy formal para llevar a cabo la producción. Tenemos que entender todos que en el caso del vino, el caso de la viña, de la uva, pues las uvas no entienden de coronavirus y las plantas están creciendo igualitos, ¿no? Arrancamos el ciclo, se arrancó el ciclo, se podó y los productores pues llevan su ciclo vegetativo en marcha. Y, por cierto, va muy bien este ciclo que comenzó en abril, ya las plantas en floración, tratando de cuajar los frutos ya en cuajado. Y entonces, ¿qué se ha hecho? Bueno, se ha hecho con muchísimos problemas para el traslado de trabajadores, los temas que conocemos todos en Venezuela, que son los problemas de falta de combustible y esas cosas que nos traen problemas, pero de todas maneras se ha hecho un protocolo muy estricto. Los trabajadores están en la viña, distanciados, pues, en una viña de 110 hectáreas, imagínate cuánto se pueden distanciar. O sea, ahí no hay problema, porque podemos estar trabajando, pues, ellos 2 o 3 trabajadores en una hectárea y ni siquiera se ven. O sea, que no hay problemas de acercamiento social. Y ha habido, pues, se ha tomado muchísimas medidas para que eso ocurra de lo más correcto posible y efectivamente ha venido ocurriendo así.
los traslados igual, guardando todas las medidas de protocolo necesarias. ¿Qué ocurre con la producción de uva? La producción de uva, pues se ha agudizado el tema del suministro. Los suministros de los insumos agrícolas, los fitosanitarios, los fertilizantes, todas estas cosas, en este momento todo eso está bastante parado. Es decir, el ciclo va marchando porque todas esas cosas se compran con anticipación y se tienen y ya no las salimos a comprar a la esquina en el mismo momento. Pero el problema va a ser entonces para los ciclos venideros, después de agosto, en el siguiente ciclo de producción, que en el trópico producimos 2 veces al año, podemos tener muchísimos problemas porque este ciclo comienza en octubre, pero tenemos que estar en este momento comprando los productos, los insumos que vamos a utilizar para el próximo ciclo. Eso en cuanto al viñedo y la producción primaria, que es la uva. Los vinos, como decimos los enólogos, se hacen desde el viñedo, o sea, no es en la bodega donde se hace, sino desde el viñedo empieza y en la bodega se hace la parte final, la parte estricta de cómo hacer que se expresen esas uvas allí de lo que trajeron de su maduración. En cuanto a los temas industriales y todas las industrias que estén funcionando, y en el caso de Bodegas Pomar y otras industrias que trabajan con otro estilo de producción de vino, el punto crítico es igual, los insumos, los insumos son importados, los productos enológicos, el material de empaque, todas esas cosas son importadas. En este momento, pues, se espera que la producción llegue a feliz término en agosto, en el caso de este ciclo, y todos esos insumos están allí, pero entonces el ciclo que viene, ¿qué va a pasar con las importaciones? Ese tema es más complicado porque esa importación lenta. Todos esos productos vienen de No, España, de estaba Francia, viendo si se pegó ya. y además el material de empaque, todas esas cosas. Todo ese tema es bastante crítico, que tenemos que planificarnos y tenemos que ver cómo nosotros en esta industria recibimos apoyo de manera de que esas importaciones se logren cuando, en este momento, para los próximos ciclos, para los próximos embotellados que pueden ser van a ser más adelante, después de agosto. Las producciones inmediatas como la sangría, por ejemplo, requiere insumos de inmediato. O sea, se tienen inventarios, pero cuando esos inventarios terminen, pues tenemos que tener la posibilidad de esa compra, de esa agilización. Todo eso, agilización y todos esos problemas se hacen terribles desde el momento que ya no hay combustible, que lo sabemos, que coincidió con el inicio de la cuarentena, pues. Pero no hay combustible, con lo cual entonces esos problemas se agravan. Después nos vamos en el tema de la distribución. La distribución, pues hasta ahora se ha llegado y se está haciendo el esfuerzo para que los productos lleguen a las distribuidoras, para que lleguen a los canales comerciales. De hecho, hay un plan, me informaron, de todo este esfuerzo para que lleguen a los restaurantes, a las cadenas de supermercados, a los puntos de venta. Lo que se ha hecho muy rápido y muy eficiente ha sido, como repito lo que hablamos, del delivery y el mercado libre, para que lleguen al consumidor directo, y en el otro extremo, que es el extremo de los puntos de venta y los canales de comercialización, se está haciendo todo el esfuerzo y se está logrando que lleguen los productos. Pero eso cada día se hace más complicado por la falta de combustible. Entonces, realmente, en forma muy general, es un poco la preocupación y el tema nuestro cuando en el momento que estamos en la cuarentena del coronavirus y posteriormente lo que va a pasar después. Esos realmente en forma general son los problemas que tenemos, que son muy graves. La electricidad se le suma a eso, y en ese caso, en los temas de la industria, en los temas de bodega, pues hay bastantes interrupciones y problemas que ocurren con los embotellados, con el tema del frío, con todo eso, por la interrupción de la energía eléctrica, que es bastante constante, sobre todo en el estado Lara y en otros estados, donde ya se convierten en interrupciones que eran de 4 horas diarias hasta 6 y 8 horas diarias. Entonces, en resumen, es un poco lo que quería comentarles en relación a nuestros problemas en la industria, y me imagino pues que los otros
exponentes pues pueden redondear esa idea y continuar con sus problemas directos. Así que si tienes alguna pregunta o no sé cómo... Las preguntas las vamos a hacer al final. Perfecto. Vamos, gracias Guillermo. Realmente expones una realidad que algunas veces otros países no lo entienden o no lo conocen, y es pues sumado al COVID, todo este problema que estamos teniendo particular en Venezuela. Ahora ya creo que llegó María Fernanda Di Jacober, está allí, y le toca a ella conversar un poquito sobre el tema de cómo se verá afectada la producción del cacao, las comunidades, el tema de la producción o la venta directa del chocolate, porque está cambiando todo, sobre todo en algunos rubros de Venezuela que son bastante artesanales. Voy a buscar por acá. Hola, Dayana. Hola. ¿Cómo que se le cayó? Llegamos a Polar. Y nos están oyendo, me imagino. Sí. Bueno, bienvenida María Fernanda. Gracias, mi amor. Sé que todos también te conocen, pero igual te voy a presentar. María Fernanda Di Jacober, yo con mucho cariño le digo que es la reina de cacao en Venezuela. Y yo digo que las reinas no me gustan. Ha hecho un trabajo maravilloso con el tema del cacao, del chocolate, sobre todo que ha llegado a las comunidades de los pueblos de Miranda y de Chuao. Y bueno, nada, estamos todos atentos a todas las cosas que nos vas a contar y nos vas a decir sobre tus, digamos que las realidades, que además las conoces porque eres una mujer que vas al lugar a vivir un poco la experiencia con todos los productores de cacao. Buenos días, buenos mediodías. Es muy difícil para mí hablar del tema con respecto a esta pandemia del coronavirus, porque para mí la situación que se vive en las plantaciones de cacao de Venezuela y en muchos de los talleres de los hacedores de chocolate, de los artesanos, no ha cambiado demasiado. Podríamos hablar que más bien esa pandemia empezó cerca del sur del lago. Lo que yo he tratado de decir en este tiempo es que no sé cómo la industria alimenticia de la única exportación donde estuve bastante involucrada por amistad con Patrice Chapon, maestro chocolatero francés, a quien convencimos de utilizar cacaos venezolanos y quien cuando estuvo en Venezuela visitando Sucre quedó admirado del trabajo de la familia Franceschi y por supuesto quería llevar ese cacao para sus clientes. Se logró llenar un contenedor con más o menos unas 18 toneladas de cacao Río Caribe, unas 7 toneladas de cacao de Carenero y el restante de Sur del Lago, en un mosaico de guasare, porcelana y perijá, cuyo nombre no debía decir porque entraría en conflicto con otras fábricas. Este cacao tardó 9 meses en llegar después de la fecha que se había anunciado y el 30% Patrice Chapon tuvo que pagar para botarlo, porque botar cacao en la ciudad de París no es fácil. Entonces fue la única importación que hizo directa Patrice Chapon del cacao venezolano, y esto estamos hablando del año 2013. Han pasado 7 años más. Y lo que hemos vivido en los últimos 7 años es la agudización de todos los obstáculos, de todos los problemas y de toda la barbarie. Yo no creo, y voy a ser lo más humilde que puedo ser, que el coronavirus sea nuestro principal problema. Es un problema mundial y es un problema que nos afecta muchísimo, pero creo que la falta de una estabilidad legal, la falta de recursos, la falta de información, de educación, de plataforma y de libertad
es nuestro mayor problema hoy y desde que yo nací. Yo no soy defensora de la Cuarta República. No me gustó para nada lo que viví durante las presidencias de Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, Luis Herrera Campins, ni hablar de ese señor Piñerúa, pero no es justo que a Venezuela se le someta a esta calamidad que atenta contra los seres que la habitamos y atenta contra nuestra identidad, nuestros recursos, ni caso hablar de el arco minero. Y cuando leo tu programa y el programa que nos envió Leo Dadacio, me pregunto si todavía querrán turistas venir a Venezuela, en un país donde hoy, y me perdonas que lo diga porque estoy muy afectada como muchos de los que trabajamos juntos, acabamos de despedir a alguien como Ricardo Fuenmayor de manos de la violencia, un ser que trabajó por la ecología, que creó Jardines Topotepuy, que nos apoyó en la siembra de cacaos en los Guayabitos. O sea, no sé con qué cara puedo aparecer en una pantalla hablando de las oportunidades de un país que está sometido por un grupo de personas. Si quiere que sea muy pragmática, la situación en las comunidades es terrible. No desde el 13 de marzo que empezó el lockdown en Venezuela y que se cerraron las fronteras, es terrible desde hace años. Terrible en falta de recursos, en falta de medicinas. Nosotros vamos a dar clases a Río Caribe y nos traemos en la camioneta que nos va quedando, porque muchas están sin repuesto, nos traemos a productoras de cacao que no han ido al médico en 5 años y que cuando llegan a Caracas tienen cáncer incurable o una infección que se pudo tratar con un antibiótico y pues se convierte en una enfermedad mayor por falta de un antibiótico. Cuando viajamos con maestros chocolateros que han venido desde afuera en medio de toda esta locura, por ejemplo con Pierpaolo Bonaiuto, que llegó de Sicilia y que aprendió con nosotros la tradición del vintubar para recuperar las recetas de 3 generaciones en la antigua dolcería Bonaiuto en Módica. Y por supuesto que quería llevar Chuao para hacer su primer chocolate vintubar. Nosotros tardamos 3 días en llegar de Caracas a Río Caribe por las protestas, por falta de agua, por violencia desatada por la Guardia Nacional o por violencia desatada en las mismas comunidades donde los hijos atentan contra los padres por tener algo que llevar de comer a su familia. Entonces, yo no creo que nosotros estemos en la posición de hablar de restaurantes, de cómo, me disculpan que siempre soy muy sincera, de cómo vamos a hacer para abrir los restaurantes. Nosotros tenemos un café en Trasnocho Cultural que hace más de 3 años cierra a las 8 o 9 de la noche, porque no podemos estar más tarde, no solo por la inseguridad de nuestros clientes, sino porque nuestro equipo de trabajo no puede llegar a sus casas porque no hay transporte público. Tenemos cacao de origen en Hacienda La Trinidad, donde hay que hacer esas especies de transportes colectivos. Unos nos encontramos en la Plaza Altamira, otros en Chacayito, para poder subir a las personas que trabajan en el laboratorio a hacer chocolate. Estamos hablando de un país que pretende llegar al siglo XXI en situaciones de la edad de piedra. Y quizás el éxito de Cacao de Origen y de todos los chocolateros Vintubar
es que entendimos que hacer chocolate de calidad se va a hacer molido en máquinas de piedra. O sea, lo único que tiene que ver con todo este emprendimiento, escuelas, lugares de encuentro con el cacao del chocolate venezolano, es que estamos moliendo en molinos de piedra. Lo demás es un absurdo. Que yo vaya a pagar la patente de nuestros locales en Las Mercedes a una alcaldía de Baruta, que es de la oposición, y que no los pueda declarar si no pago una factura de Pospuca, es atentar contra el comercio. O que yo tenga que pagar el 19.000% de un servicio que no existe. Yo creo que nosotros tenemos que, como decía hace 20 años, pararnos del trono del mejor cacao del mundo, y por eso no creo en las monarquías, ni en el comunismo, ni en la democracia que he vivido, y decir, vamos a sembrar, vamos a trabajar. Bueno, hoy en día yo creo que nos tenemos que parar de esta especie de película dantesca en la que vivimos y exigir la libertad y los derechos que tenemos que exigir como ciudadanos de una nación. No se puede seguir disfrazando la realidad cuando sabemos que todas nuestras embotelladoras del mejor ron del planeta, un día no tiene tapa y otro día no tiene botella. Vamos a buscarlo por acá. Hola, buen día. Hola. A ver, perdón, Manuel es además miembro del número de la Academia de Gastronomía de Venezuela, y la verdad es que creo que es una de las pocas importadoras de Venezuela, valga la publicidad, que cuida los vinos desde que llegan, cosa difícil, y le da un trabajo extra. Los vinos que vienen en Casa Olivera vienen cuidados tanto en el buque como una vez que salen, y los guardan durante un mes en cámaras especiales con temperatura controlada. Eso dice mucho del tipo de cuidado y de lo que él aprecia el producto. Entonces yo creo que la opinión de Manuel en este caso